hijos, muy buenas tardes, deseo se encuentren muy bien. En este momento vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que vimos durante el periodo, pero quiero arrancar por el último tema, dado que no nos encontramos para él y les tocó un poquito solitos. Este es un resumen a grosso modo, pero yo espero que cuando nos veamos lo podamos llevar a la práctica realmente. Si tienes dudas, inquietudes, comentarios, me los dejas allí en el video, preferiblemente me envías un correo. Partamos de la definición entonces. Un artículo científico primeramente es un texto informativo, entonces él te va a brindar un dato corroborable, un dato verídico, un dato científico. ¿Sí? En él vamos a encontrar la mezcla entre lo continuo y lo discontinuo. ¿Por qué? Porque vas a encontrar también barras, estadísticas, fotografías y un sinnúmero de textos en donde la imagen cobra una función muy importante. ¿Tiene una extensión amplia? Claro que sí, porque allí vas a encontrar desde lo teórico hasta lo práctico. Lo que vas a hacer con él es buscar un avance científico y tecnológico que posteriormente lo vas a conocer a un grupo en particular, por lo general grupos que tienen afinidad o que tienen relación con la temática. ¿Cómo lo vas a hacer? Primeramente vas a poseer una información amplia sobre el tema que vas a dar a conocer o a modificar o a plantear, porque sin duda alguna, si no hay conocimiento del tema, no se puede abordar esto. Debe brindar esa información, debe ser suficiente y por supuesto comprobable. Si no es comprobable, pues caeríamos en subjetividades donde aquí no podemos. Es importante leer mucho sobre la temática para evitar subjetividades. Ojo, yo no estoy hablando de este artículo como si tú fueras un científico, como si fueras alguien especializado en el tema, sino más bien como que reconozcas esa estructura. Ya hemos escrito artículos en otro momento y saben lo importante que es informarse para poder escribir. Y cerramos con ¿qué trae ese artículo? Yo lo resumí en estas partecitas, pero evidentemente tú encontraste, por ejemplo, un abstract, que es un resumito en inglés, palabras claves. Esas palabras claves son fundamentales para la construcción de tu artículo. Sin embargo, yo coloqué aquí unas premisas. Entonces, tu título, como siempre, debe ser un título llamativo, un título que invite a la reflexión para poder impactar. Se deben mencionar los autores. Hay que hacer un resumen y ese resumen va en español y luego ese mismo resumen se replica en inglés, que es el famoso abstract. Aquí vas a contar los avances logrados, las teorías que anteriormente se han propuesto para amparar esta nueva. Aquí también se pueden colocar los estudios, las entrevistas, fotos o gráficas. Puedes cerrar con unas conclusiones, que es donde tú describes lo que se logró finalmente y lo que se espera con la investigación. Y finalmente una bibliografía, que son los textos y teorías abordadas. Ojo, en los otros textos, en los otros artículos científicos hay unos parámetros un poco más complejos, pero no te preocupes, si tú sabes hacer esto, lo demás hace referencia a la población a la cual va dirigida o a la cual es posible que vaya enfocado nuestro artículo. Bien, pasamos aquí a la ponencia, que fue el primer tema que vimos. Entonces tengamos en cuenta que la ponencia es una técnica grupal, mis amores. Ella se apoya ampliamente en la argumentación y permite además que haya una reflexión. Creo que esto es lo más importante porque es como lo vivimos, ¿cierto? Nos dimos cuenta de que lejos de generar controversia, lo que hicimos fue reflexionar y presentar como nuestras posturas de manera sana, apoyando o refutando las de los compañeros, ¿sí? Pero lo más importante es que aquí en la ponencia sí hay una reflexión verdadera. Es una exposición o una práctica habitual. Lo que pasa es que a veces no sabemos que se llama así, pero lo que hacemos en las clases, a diferencia de lo que conocemos con un debate, termina siendo una ponencia y el profe termina siendo el ponente. Busca dar a conocer un tema, porque por eso es una exposición también, ¿cierto? Generalmente el ponente es un gran conocedor de la temática. Puede haber uno o pueden haber varios. Para realizar es importante informarse todo el tiempo, porque no podemos caer en subjetividades. Aunque cuando hay reflexión, pues uno pone ahí sus sentimientos a flor de piel de vez en cuando, pero es importante informarse para no decir burradas. Interactuar con el público, reflexionar, citar autores y usar recursos visuales. Recuerdan que esta última le hicimos un gran énfasis cuando nos encontramos en nuestras ponencias.
siguiente. Entonces, la parte de la literatura que vimos fue la literatura medieval. A mí me parece súper importante que tengamos en cuenta que nuestra literatura medieval hace parte de la literatura clásica. ¿Sí? Entonces la literatura clásica no solamente son esas obras de la Ilíada y la Odisea, sino que la parte medieval también influye en este concepto. Aquí hagamos una remembranza en cuanto a que de la literatura medieval hay hallazgos importantes en lo lingüístico, como es la evolución del latín, que finalmente se convierte en una lengua romance. Hablábamos en clase que se denomina lengua romance no porque sea romántica, sino porque viene de Roma. Las primeras manifestaciones del castellano, ampliamente dicho, se dan durante la literatura medieval, pero encontramos este efecto etimológico en donde nuestra lengua se ha venido transformando. Ya en el plano literario surgen las primeras universidades y escuelas. Sus manifestaciones literarias más importantes, recuerdan que hablábamos de las jarchas, que son cancioncitas sencillas, que no tienen mucha elaboración, pero pues que marcaron un hito importante para la literatura medieval. Luego continuamos con los mester de juglería, que son los cantos populares, lo que hacía parte del pueblo. Y cerramos con los mester de clerecía, que era la literatura culta, y al evolucionar pues es lo que encontramos como las novelas de caballería, como el Cid Campeador o el Mío Cid. Aquí hay otra pildorita importante, juega algo muy incidente, que son los textos religiosos que conocemos como tal, pues hombre, hacen parte de la literatura medieval. Mis amores, espero les sirva, pueden tomar apuntes, pueden hacer una réplica o como ustedes deseen de su video. Les envío un abrazo y nos vemos pronto.